Transmite WIDP, Canal 46.1, Guayama, San Juan, Puerto Rico. Somos EBN Televisión, para toda la familia. Escucha impactantes testimonios y una palabra profunda sobre cómo la gracia del Señor nos alcanza en medio de la enfermedad y el dolor, o cómo se muestra en las misiones, comunidad o familias. En el programa El Dios de Toda Gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche. Dios les bendiga a todos de manera muy especial. Es para mí un privilegio el poderles saludar en este día. Mi nombre es el pastor Josué Troche y le doy la bienvenida a su programa, El Dios de Toda Gracia. Hoy me encuentro acompañado por dos personas muy especiales. Uno es mi amada esposa y el otro es un invitado especial que hemos traído en este día para que testifique de la gracia del Señor en medio de su vida familiar, de su ministerio pastoral y también en el ministerio que el Señor le ha permitido desarrollarse, que es el ministerio de la Escritura. Pero quisiera que mi esposa le saludara y ella tuviera el honor de poder presentar a nuestro invitado de este día. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa del Dios de Toda Gracia. Es para mí un grande honor el que puedas estar allí en sintonía. Y hoy tenemos un programa muy bonito, muy especial. Tenemos un invitado que ha sido también parte de nuestras vidas, ha influenciado muy bonito en parte de nuestro ministerio. Y para mí y para mi esposo es un grande honor tenerlo hoy en nuestro segundo programa. Y nosotros estamos muy contentos de recibirle. Nos acompaña el pastor José Luis Navajo desde Madrid, España. Es pastor, es escritor de una gran cantidad de libros, es esposo de la maravillosa Gene, padre de Kerit y Miriam. Sus adorables nietos y yernos componen una hermosa familia y para nosotros un honor poder presentarle al pastor José Luis Navajo. Pastor, bienvenido, qué privilegio tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, pastora Madeline, pastor Josué, pastores y amigos. Me siento muy honrado de estar en este balcón radiofónico y televisivo que se asoma a esta magnífica isla del Cordero que amo tanto, con todo mi corazón. Así que gracias, el honor definitivamente es mío. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad de poder compartir con usted un poco de lo que son nuestros testimonios, de cómo la gracia del Señor, ¿verdad?, ha sido de tanta bendición en medio de nuestras vidas. Y quisiéramos comenzar pues con hacer una pregunta, ¿verdad?, para poder abrir a otros temas. Y la pregunta sería, ¿cómo definiría usted la gracia de Dios y cuál sería su significado en la vida del creyente? Es una pregunta francamente importante, interesante y a la vez es una pregunta compleja. Varias veces he dicho, no me pidas que te explique la gracia de Dios. Soy incapaz de explicarla, pero necesito cada día disfrutarla. En definitiva, la gracia de Dios creo que es su mano que nos alcanza en el abismo más profundo. Otras veces he sentido que la gracia de Dios es como el latido vital de su corazón, haciendo música cuando todo y todos se han marchado. Como alguien dijo, gracia es recibir lo que no merezco, misericordia es no recibir lo que sí merezco. Y sabéis, en una ocasión le preguntaron a este magnífico escritor C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, aunque las Crónicas de Narnia no fue ni lo único ni lo mejor que escribió él, pero le preguntaron en una ocasión, díganos, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones? Él respondió diciendo, jamás me han hecho una pregunta tan fácil, la diferencia es gracia. Gracia es lo que distingue al cristianismo de todas las demás religiones. Recibir lo que no merezco y no recibir lo que sí merezco. Pastor, para usted la familia es algo bien importante y cuando nosotros hablamos de familia, yo creo que nos transformamos porque nos cambia el rostro y realmente es un privilegio, una bendición de Dios. ¿Qué es la familia para el pastor José Luis Navajo? Es una pregunta hoy muy sensible porque precisamente hoy estoy a 10.000 kilómetros de mi familia y como compartíamos antes de comenzar este programa, extraño, añoro mucho la familia. La pregunta concreta es, ¿qué es la familia para el pastor José Luis Navajo? La familia es, fuera de toda duda,
la manifestación de la gracia de Dios más grande después de la salvación. Primero la salvación, pero después la familia es una manifestación de la gracia de Dios. Me declaro absolutamente dependiente de la gracia de Dios, pero no siento ningún complejo de a la vez declarar una tremenda dependencia de mi familia. Soy adicto a mi familia y no quiero dejar de serlo. Amén. ¿Y cómo ha influido esa gracia de Dios en el rol de padre y esposo? Constantemente, cada día. Ahora, mira, en determinados momentos, la gracia de Dios en el ámbito familiar se ha manifestado de manera muy intensa, muy intensa. Hoy, intencionalmente, quise presentar este libro, Sanando el Corazón, porque forma parte de una de las manifestaciones más poderosas de la gracia de Dios en nuestro hogar. Si me permitís 4 minutos, lo relato. Mirad, uno de los momentos más duros que hemos vivido como familia tuvo que ver con nuestra hija, Miriam. Miriam es la pequeña de nuestras hijas, aunque odia que la llamemos pequeña, pues ya tiene 33 años. Miriam cometió un error en su vida. El error fue enamorarse de la persona equivocada. Ella vio a su príncipe azul en quien en realidad sería su verdugo. Se casó. Todos supimos que se estaba equivocando, pero el amor es ciego y es sordo también. Un año después de casarse, ella, destruida completamente por esa relación tóxica y peligrosa, tuvimos que ir a buscarla. La recogí en la calle. Nosotros habíamos entregado un diamante pulido. Lo que esa madrugada yo recogí de la calle en la madrugada, todavía no había amanecido, fue un puñado de cristales triturados. Llevé a mi hija con mi nieto de 2 meses y medio a casa. Ella estaba rota, en el enorme sentido de la palabra, rota, destruida. Tardamos 2 años en ver sonreír de nuevo a nuestra hija. Sin embargo, ese tiempo llegó. Dios obró y sería larguísimo contarlo, pero quiero que los espectadores puedan saber que Dios tomó las ruinas que aquel depredador había dejado y las convirtió en una obra de arte. Hoy nuestra hija sonríe, es feliz. Nuestro nieto, al que con 2 meses y medio recogí de la calle, es plenamente feliz. Y hoy ella, nuestra hija rota pero reconstruida, está llevando consuelo y bendición a otros. Eso es un milagro de la gracia de Dios. Y eso usted puede decir que es la experiencia que usted pudo ver, el impacto directo de la gracia de Dios en medio de este proceso. Definitivamente. La gracia de Dios se manifestó en ese abismo que nos tragaba como familia y suturó con hilo de oro el corazón destruido de nuestra hija. Un impacto de la gracia de Dios. Qué grande bendición es poder nosotros, como ministros del Señor, no solamente poder enseñar a una Grace sobre la gracia de Dios, predicar sobre ella, pero verla también manifestada en lo que para nosotros es el tesoro más grande que Él nos ha encomendado aquí en la tierra, que ha puesto sobre nuestras manos, que es nuestra familia. Es algo que mira, hasta el tono de mi voz puede cambiar cuando tocamos estos temas que son tan íntimos, tan especiales para nosotros, porque ellos para nosotros son un tesoro, y ver cómo el Señor cuida de ellos, ver cómo en el momento que más le necesitamos, de más fragilidad, el Señor muestra su gracia hacia ellos, para nosotros es una motivación a poderles servir con más pasión, a poder seguir poniendo nuestra vida en sus manos. La realidad es que nosotros no tenemos cómo pagar la gracia del Señor que nos alcanza cuando la vemos manifestada en medio de la vida de nuestras familias, nos hace a nosotros servirle todavía con un fervor mayor. Pero ahora, moviéndonos de ese ámbito familiar, vamos a entrar a lo que es el ámbito ministerial. Pastor José Luis Navajo, ¿cuánto tiempo lleva usted en el ministerio pastoral? Sí, voy a responder, pastor, inmediatamente a esa pregunta, pero
Permíteme que me traslade al final de tu magnífica disertación ahora mismo, cuando hablabas de cómo la gracia impacta a la familia y de cómo eso nos capacita para ayudar a otros. He descubierto en este episodio que acabo de relatar, pero en otros también, que a menudo la gracia viene envuelta en aparente desgracia. A menudo situaciones que parecen debacles, que parecen tragedias, que parecen abismos que nos tragan, se convierten en el útero de la gracia de Dios. Y así lo pudimos ver. Vimos a nuestra hija rota, pero porque se rompió, la vimos luego reconstruida. Y en muchos episodios, y probablemente muchos que estén viviendo quienes nos ven, tal vez están experimentando el peor momento de su vida. La noche no es la enemiga, la noche es el útero donde se gesta un nuevo amanecer. Así que a veces la gracia viene envuelta en aparente desgracia. ¿Cuántos años llevo? Comencé a pastorear con 17 años de edad. Decir cuántos años llevo sería revelar mi edad y no sé si estoy dispuesto a hacerlo. Llevo 45 años pastoreando, hace 45 años que mis manos están en el sagrado arado. Otro regalo de la gracia de Dios. Servir a Dios es otro regalo de su gracia. Nada ocurre gracias a mí, sino a pesar de mí y por la inmensa gracia de Dios. Qué lindo es Dios. Es una vida, entonces, ¿verdad? Sirviendo dentro de lo que es el ministerio pastoral. Y no sé si pudiera, ¿verdad? Quizás las experiencias han sido muchas y diversas, pero si pudiera compartir alguna experiencia que quizás ha marcado su vida, que de esas que mantenemos en nuestra memoria constantemente, cuando hablamos de cómo usted ha visto la gracia del Señor transformar la vida de otros a través de nuestro ministerio. Nosotros somos imperfectos, tenemos muchas limitaciones y quizás dentro de lo que nos toca atender, en lo que es la pastoral, a veces nos sentimos como que nos faltan las herramientas para poder ayudar a alguien que llega a nuestras congregaciones destruido y pasando por unas situaciones ¿verdad? Muy difíciles en medio de su vida. Pero algo bonito dentro del ministerio pastoral, yo siempre digo, que nosotros podemos experimentar el cómo llega alguien y el Señor nos permite poder ver su transformación a través de la palabra, del Espíritu Santo ministrando a su vida. El ver que una persona llega en una condición quizás en el desespero, en pedazos, y ver cómo Dios restaura esa vida y ese corazón, hasta luego nosotros con nuestros propios ojos ver la obra del Señor en esa vida y en esa familia, es un privilegio maravilloso que el Señor nos concede a nosotros en la pastoral. ¿Hay alguna experiencia que usted pueda compartir con nosotros que usted carga, que usted ha podido ver la gracia del Señor manifiesta en una de esas ovejas que el Señor le ha permitido dirigir? Sí, podría referirme a varias, pero voy a concentrarme en una. Estaba yo caminando esa mañana por la calle haciendo algunas gestiones cuando mi celular sonó. Cuando atendí esa llamada, todo lo que escuché al otro lado de la línea telefónica fue un sollozo. Alguien lloraba al otro lado de la línea. Ese sollozo fue adquiriendo volumen de llanto y finalmente de gemido. Identifiqué inmediatamente quién estaba al otro lado de la línea telefónica, así que le dije: María, llore lo que necesite llorar, tranquila, desahóguese, llore. Se mantuvo llorando como por 4 o 5 minutos. Cuando logró recomponerse, me dijo lo siguiente, me dijo: pastor, están en este momento interviniendo quirúrgicamente, están operando de la columna vertebral a mi esposo, él está en el quirófano. Nuestro hijo Israel venía en su automóvil a acompañarnos al hospital. Israel, 21 años de edad. Israel guiaba su automóvil prudentemente, pero alguien vino de frente a una velocidad inmoderada, invadió el carril contrario e impactó de frente contra el auto de Israel. Los bomberos tuvieron que emplearse varias horas para lograr extraer el cuerpo de Israel de entre aquel amasijo de hierros. Y eso fue todo lo que pudieron rescatar, su cuerpo, porque Israel ya no estaba allí. Ahora María me decía: pastor, van a subir a mi esposo del quirófano.
yo no puedo decirle que nuestro hijo ha muerto cuando venía a visitarlo al hospital. No puedo hacerlo. Y me rogó, hágalo usted. Yo le prometí que lo haría, pero en cuanto corté aquella comunicación, miré al cielo y dije, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se le dice a un padre, a una madre que su hijo ha muerto? Hay una ley natural en la vida mediante la cual los hijos entierran a los padres, pero de vez en cuando esa ley se invierte y a un padre o madre le toca enterrar a un hijo. No hay dolor más alto, más grande que ese dolor. Así que le dije, Dios, ¿cómo se dice? Di varias vueltas caminando por la calle sin rumbo fijo. Finalmente conduje hacia aquella residencia hospitalaria y cuando ya estaba allí, aún en mi vehículo, di varias vueltas a aquel edificio suplicando a Dios, dame palabra. Señor, yo no quiero llevar la noticia, quiero llevar consuelo en la noticia. Entré finalmente al edificio, subí a la planta, al piso donde estaba la habitación donde Antonio ya habría sido subido del quirófano. Y con mi mano en el pomo de la puerta volví a clamar, Señor, dame palabra. Abrí la puerta. Antonio ya estaba allí en su cama. A su lado, su esposa, María, quien me había llamado pidiéndome que llevara la noticia. Recuerdo que Antonio me miró desde su cama, me hizo una seña para que me aproximara y cuando estaba frente a él, yo necesito que me creáis, necesito que nuestros espectadores me crean. Cuando estaba frente a él, Antonio me dijo, pastor, tranquilo, Dios ya me dijo lo que usted venía a decirme. Le abracé. Antonio rompió en llanto. ¿Cómo no va a llorar? Aquello no era un arañazo, era un desgarrón en su alma. Antonio lloró y yo lloré con él. Nuestras lágrimas se mezclaron y empaparon aquella almohada. No sé cuánto duró el abrazo, pero finalmente escuché a Antonio decir, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Mirad, eso fue una manifestación de la gracia revelando una noticia atroz a un hombre, a un hijo de Dios. Yo no sabía cómo revelar esa noticia. Dios supo cómo hacerlo. Pero la manifestación más poderosa de la gracia ocurrió cuando, meses después, Antonio y María seguían y siguen en la iglesia adorando a Dios. A veces yo les miro adorar y me quedo embelesado. María es íntima adorando, se abraza a sí misma. Yo creo que como sintiendo los brazos de Dios arropándola en medio de la pérdida. Antonio levanta sus manos cuando ora. Yo creo que como queriendo tocar la mano de Israel, su hijo, que está cerca de Dios. En definitiva, ellos son un milagro de la gracia de Dios. Están adorando bajo la tempestad más rotunda. Creo que ese es el episodio que ni quiero ni puedo olvidar. Es definitivo el poder escuchar, ¿verdad?, testimonios como este. Nos hacen testificarle al mundo y a todo aquel que nos pueda estar viendo que nosotros hemos podido presenciar la gracia de Dios manifiesta en los momentos más difíciles de muchas de las personas que nos toca atender, pastorear, ministrar. En esos momentos en que quizás nuestras palabras se quedarían muy cortas, vemos la intervención de Dios, que por su gracia los sostiene a ellos. Y a la misma vez nosotros la podemos experimentar a través de la paz que nos puede dar a nosotros como ministros. El saber que cuando nuestras capacidades quizás se agoten, cuando nuestras palabras quizás no sean suficientes, podemos estar a la expectativa de que la gracia del Señor llegará y podrá ministrar a aquella grey, a aquel rebaño que Él ha puesto en nuestras manos. Amén. Hablar de la gracia de Dios es algo tan especial, tan lindo. Estamos disfrutando esta conversación y la presencia de Dios se puede dejar sentir. En definitivo, la gracia de Dios no la podemos describir con palabras
que pudiéramos hacer un número, 1, 2, 3, 4, no. La gracia de Dios es más que eso, más que describirla, pero qué bueno que nosotros sin merecerla estamos disfrutando de la gracia del Señor. Pastor, y ya conocemos ¿verdad?, su faceta de ministerio pastoral, pero sabemos todos que usted es un gran escritor y que ha escrito muchos libros, la cantidad usted, ¿verdad?, nos los va a decir, pero ese deseo de incursionar en esta nueva etapa como escritor, me imagino que surgió dentro del ministerio pastoral a lo largo de cuántos años después de haber comenzado. Díganos, ¿verdad?, háblenos un poquito para que la audiencia pueda conocer cómo surgió esa parte de ser escritor. Gracias, Madeline. Has dicho que soy un gran escritor. No estoy seguro de ser escritor, mucho menos de ser gran escritor. Sí que estoy seguro de ser un gran lector, un lector voraz y compulsivo. Pero es verdad que amo la escritura. Dios me ha permitido publicar 36 libros. Esa es otra muestra de la gracia de Dios, la gracia inmerecida de Dios. Pero fíjate, no, la costumbre o la necesidad, más que la costumbre, la pasión por escribir, no llegó con el pastorado. Llegó mucho antes que el pastorado. A veces pienso que cuando yo nací con un lapicero en la mano derecha y un folio en blanco en la izquierda, porque desde que tengo memoria, yo recuerdo que necesitaba volcar mis emociones sobre el papel. Y fijaos, esto nació también de una aparente desgracia. Lo voy a explicar. De niño, mucho más de adolescente, pero ya desde niño yo tenía una timidez extrema. Mi timidez rayaba con el complejo de inferioridad. Yo no era capaz de hablar. Cuando había 3 personas, yo ya era el mudo, el marginado. 3 personas me parecía una multitud. Yo crecí con la seguridad absoluta de que viviría soltero toda mi vida. Porque si yo no era capaz de hablar con un varón mirándole a los ojos, cuánto menos iba a ser capaz de mirar a los ojos de una dama y manifestarle que me estaba enchulando de ella. Eso era impensable. Así que yo no era capaz de hablar y sin embargo, dentro de mí quemaban emociones, sentimientos, palabras que yo necesitaba sacar, quemaban dentro, pero no me atreví a verbalizarlas a otros. Un día yo descubrí que hablar con el papel no me daba vergüenza. Ese día convertí al papel en mi confidente. Convertí emociones en verbos y adjetivos, comencé a redactar. Desde entonces escribí y escribí desde los 8 años de edad. No publiqué mi primer libro hasta los 34 años de edad, pero escribí desde que era un niño. Así que no puedo hablar de la escritura como una profesión, sino como una ineludible necesidad. No escribo para publicar. No escribo mucho menos para vender, escribo porque lo necesito para vivir. Esa es la auténtica realidad. Interesante, pastor, los detalles que acaba de darnos. A lo mejor pensáramos que usted incursionó en la escritura a lo largo, ¿verdad?, de su ministerio pastoral, pero no fue así. Qué bueno conocer ese detalle. Y en ese proceso de ser escritor, ¿hubo alguien que lo mentoreó, que lo guió, que lo educó? ¿Hubo alguien que caminó a su lado? ¿Hubo alguien que le enseñó? En ese proceso de la escritura, que usted pueda decir, mira, sí, fue mi referente, fue el que me guió, fue el que me educó, ¿o fue algo que surgió a lo largo del tiempo? ¿Sabes cómo hubiera deseado tener un mentor literario cercano, personal? No lo tuve, pero para ser riguroso, lo tuve en la distancia y sin que él lo supiera. Cuando yo vuelvo la mirada atrás, veo a un niño, muy a menudo sentado, a veces hasta en la misma calle, con la espalda apoyada en la pared y siempre con un libro entre las manos, siempre leyendo. A veces levantaba la mirada del papel para descansar la vista y con los ojos fijos en el horizonte decía, algún día yo también. Los libros que casi siempre leía eran de Max Lucado. Max Lucado fue entonces mi referente literario, mi mentor en la distancia, aunque él ni lo supo ni lo sabe todavía. Pero yo decía, algún día podré escribir como Max Lucado.
Fíjate lo que es la gracia de Dios de nuevo. Alguien me dijo, tú no tienes que ser Max Lucado, tú tienes que ser José Luis Navajo. Y tuve la sorprendente, la improbable, la inesperada experiencia de que un año Max Lucado y yo coincidimos en una feria de literatura llamada Spolit, que se celebra en Miami. Max Lucado había sido seleccionado como candidato para mejor libro del año, uno de sus libros, y uno de mis libros había sido seleccionado también como candidato a mejor libro del año. Es decir, que mi referente se convirtió en mi competidor. Ahí estábamos los dos compitiendo. Todos sabéis que ese premio se lo llevó merecidísimamente Max Lucado, pero yo estaba a su lado, y ahí es la gracia de Dios. Si Dios pone un sueño en tu corazón, aunque te parezca inalcanzable, persíguelo, persíguelo. Así que nunca tuve, y lo hubiera deseado, alguien que me dijera, mira, esto que has escrito en 20 palabras, puedes escribirlo en 5, va a ser más entendible, más accesible. Pero bueno, leer y leer y leer me ayudó a escribir. De hecho, es imposible, lo digo categóricamente, que alguien sea buen escritor si no es un buen lector. Leer es vital para escribir. Amén. Ya mismo nos vamos para una breve pausa, pastor, pero antes quisiera preguntarle cuán importante es esa figura de un mentor en el ámbito ministerial y sobre todo en los proyectos que uno puede emprender. Usted como escritor, alguien como pastor, alguien como ministro, ¿cuán importante es esa mentoría? Mira, para esto que llamamos ministerio cristiano, sea cual fuere ese ministerio, hay cosas que son buenas, luego están las importantes y luego las que de verdad importan. Estas que de verdad importan no son optativas, son imprescindibles. Una de ellas es el mentor. El mentor, que yo aquí le llamaría, cuando hablamos de ministerio, le hablaría más de padre espiritual. No importa la trayectoria que tengas, no importa cuántas horas de vuelo tengas, no importa cuánto te haya usado Dios, necesitas un padre o una madre espiritual. Es tan importante que yo aseguro, la orfandad ministerial mata. Cuando en el ministerio estás a solas, estás en mala compañía. Por eso es que en el ámbito de escribir es preferible tenerlo, pero en el ámbito ministerial es imprescindible tenerlo. Porque cuando estamos en el ministerio, estamos en una casa de cristal. Todos nos ven, pero el diablo también. Y estamos expuestos al ataque del enemigo. Por eso necesitamos un padre, una madre que haya pisado ya donde nosotros estamos pisando ahora. Es imprescindible. Interesantísimo, ¿verdad? Los temas que hemos estado tocando hasta este momento. Vamos a ir a una corta pausa en este momento, pero que nadie se vaya, porque ahora vamos a enfocarnos un poco más profundo en el tema, ¿verdad? De la escritura de los libros, de lo que ha significado no solo para la vida, ¿verdad?, del pastor José Luis Navajo, sino para la vida de aquellos que han podido tener la oportunidad de leer las obras literarias que el Señor le ha permitido escribir. Así que no se vaya nadie, continuamos próximamente aquí en el programa El Dios de Toda Gracia. Continuamos con la programación que te edifica. Canal 46.1 EVN. Continuamos en tu programa El Dios de Toda Gracia. Y en este día, ¿verdad?, estamos acompañados por el pastor José Luis Navajo. Él es escritor de tantas obras literarias que han sido de tanta bendición dentro de lo que es el pueblo del Señor. Y en este día vamos a entrar ahora en la entrevista en el efecto que ha tenido no solamente en el pastor José Luis Navajo, la oportunidad de poder plasmar, ¿verdad?, en las páginas de cada uno de sus libros lo que el Señor primeramente ha ministrado a su corazón y a su vida. Muchos de estos libros han sido vivencias
¿verdad?, que luego él lleva en una narrativa para que las personas que puedan leer cada una de estas páginas puedan identificarse con las situaciones que quizás en ese momento están viviendo, y el libro pueda ser una herramienta de sanidad para su corazón o de fortaleza para poder sobrellevar la prueba que puede que están viviendo. Pastor José Luis, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido hasta ahora de grande bendición y edificación a nuestra vida esta entrevista, pero queremos entrar, ¿verdad?, ya en esta etapa de usted como escritor. Comienza, ¿verdad?, a realizar estas obras literarias, comienza el Señor a darle la temática de estos libros, comienza usted a poder plasmar en las páginas lo que el Señor ministra a su corazón. Y obviamente, al ver el efecto que cada uno de sus escritos puede tener en el lector, en la persona que delante de él tiene parte de su corazón, porque creo fielmente que en cada una de sus obras, los que hemos tenido la oportunidad de leerlas, es como si usted pudiera compartir parte de su corazón con cada uno de los lectores. Al usted ver el resultado en la vida de estas personas, de lo que es su testimonio, de lo que es sus vivencias, de lo que es lo que quizás el Señor ha puesto en su corazón poder escribir, ¿qué ha significado eso para su vida? Y si hay alguna experiencia que usted haya tenido en su larga trayectoria como escritor, que usted pueda hoy mencionar del testimonio de una persona que le haya dicho: la lectura de este libro ha sido para mi vida de grande bendición por esta y esta razón. Cuéntenos un poco. Primero, lo que ha significado para usted el poder llegar a los hogares, el poder llegar a la intimidad, ¿verdad?, de la vida de muchas personas a través de los libros que el Señor le ha permitido escribir, y algún testimonio sobre las vivencias de ellos a través de navegar por las páginas de cada uno de ellos. Sabes, escribir es una labor extraordinariamente solitaria. Escribir un libro implica horas de encierro, a veces demasiadas horas de encierro. A menudo no lo llevo bien, pero ¿sabéis quién peor lo lleva? Es mi nieta Emma. Mi nieta Emma quiere que juegue con ella, mi nieto Ethan y Oliver también. Entonces, cuando estoy en casa y les digo: lo siento, me tengo que ir a escribir, mi nieta Emma dice a menudo: Abu, ¿otra vez te vas a meter en tu fábrica de palabras? Y lo dice con resignación, pero lo dice con cierto enfado. Y yo entro en mi cuarto de escritura con el eco de la voz de mi nieta diciéndome: ¿otra vez vas allá? Y me enfrento al folio en blanco y pregunto: ¿servirá para algo este tiempo de encierro? ¿El estar volcando mi alma en el papel traerá alguna respuesta? ¿Traerá consuelo a alguna vida? Así que mira, cuando recibo mensajes de hombres y mujeres a los que no conozco y a los que probablemente nunca conoceré, pero que me dicen: lo que usted escribió me bendijo, fue bálsamo para mí, eso es difícil de describir. Es una mezcla de emociones entre las que prevalece la gratitud, también el desconcierto, que lo que yo escribiera haya servido para tanto a una persona, no deja de sorprenderme. He aprendido entonces a interactuar con quienes me escriben. Si alguien me escribe un mensaje para darme una palabra de gratitud, prometí hace tiempo que yo personalmente le responderé. Si alguien te regala un minuto de su vida en una pregunta o en una palabra de agradecimiento, merece una parte de tu vida en la respuesta. Y no deja de asombrarme, eso sí, cuando luego vuelven a escribir y dice: no pensé que me contestaría, imaginé que ni siquiera me leería, y me pregunto por qué piensan eso. Somos seres humanos, de carne y hueso, con emociones. Somos gente que debe estar aterrizada. Y a mí me fascina poder interactuar con los lectores. Estoy convencido de que, Pastora Madeleine, tú que has escrito un libro también, Óleo de Gozo, donde hay muchísimo corazón, son muchas las personas que ya te han testificado. Y la sensación es de emoción. Pero de vez en cuando llega alguna carta que te hace parar y hasta caer de rodillas y llorar de gratitud. Por ejemplo, una joven cuyo nombre voy a omitir por razones obvias, me escribe desde El Salvador y me dice:
Señor Navajo, discúlpeme que le escriba sin conocernos previamente, pero quiero decirle que su libro, Lunes con mi viejo pastor, me salvó la vida. Eso me pareció una exageración, pero cuando seguí leyendo, me quebranté. Ella me dijo, sufrí un episodio en que varias circunstancias muy difíciles se juntaron sobre mí. Mi esposo me dejó, me enteré de que nunca podré ser madre y me despidieron del trabajo. Todo en un plazo de un mes. Ella tenía 28 años de edad. Era demasiado para soportarlo, así que decidí que no tenía sentido seguir viviendo y planifiqué seriamente quitarme la vida. Estuve durante semanas indagando, analizando, buscando en internet métodos de suicidio que no fueran dolorosos. Al final dice, en casa tuve un arsenal, lazos para quitar, para ahorcarse, composiciones de pastillas con alcohol, estricnina, veneno para ratas. Al final me dijo, opté por estricnina, una mezcla de ansiolíticos en grados muy elevados y alcohol. Lo tomé todo y me tumbé sobre mi cama. Me dijo algo más. Antes de eso, yo me bañé, me perfumé, me puse mi mejor vestido, el que yo quería tener en mi funeral. Tomé todo eso y me acosté en la cama. Dice, en ese momento, al estirar mi mano, yo noté algo y vi que era su libro. Ese libro, me dijo ella, Lunes con mi viejo pastor, lo había leído hacía varios meses. Me bendijo, subrayé muchas frases, pero lo coloqué en un lugar de casa, en la estantería principal. Allí lo había dejado. Ahora ese libro apareció bajo mi mano. Comencé a releer algunas de las frases que había subrayado y de inmediato sentí como Dios me abrazaba, como Dios me traía consuelo. Salté de mi cama, corrí al baño, me provoqué el vómito, pero habían pasado ya 2 horas y media desde que yo había ingerido todo aquello. Tenía que haber muerto ya, me dijo ella. Así lo escribió, pero lo que yo había establecido que sería mi muerte se convirtió en nacer a una nueva vida. Así que, señor Navajo, me escribía, gracias por haber salvado mi vida. Mira, cuando yo escribí Lunes con mi viejo pastor, lo escribí en una profunda crisis, una crisis profunda. Ningún otro libro lo escribí en un momento de dolor tan intenso. Lo escribí arrodillado y llorando en cada página. Si pudierais ver el manuscrito literal, no mecanoscrito, sino manuscrito, veríais que muchas líneas están diluidas porque tinta y lágrimas se mezclaron sobre el papel. Ahora ver que esas lágrimas, como decíamos antes de tu libro, Óleo de Gozo, nuestras lágrimas se convierten en pañuelos que enjugan las lágrimas de otro. Testimonios como ese, he recibido varios, pero testimonios como ese me hacen ver que la gracia de Dios se manifiesta en nuestros peores momentos de desgracia. Lo que nosotros lloramos, si lo lloramos en la mano de Dios, se convierte en agua de riego que va a fertilizar corazones. Es maravilloso, ¿verdad? Poder ver cómo a través de lo que cuesta, sí, mucho esfuerzo, sacrificio, porque usted ha mencionado, ¿verdad?, en manera jocosa el detalle de cómo sus nietos obviamente ven ese tiempo que usted se tiene que separar para poder ir y entrar en esa fábrica de letras, para poder entonces escribir, pero vemos un sacrificio tras de eso, vemos un tiempo que hay que dedicar, un espacio de ese tiempo familiar que hay que sacrificar. El que usted esté aquí hoy es un tiempo que es un sacrificio en cierto sentido, porque usted nos hablaba, ¿verdad?, de cómo extrañaba en este preciso momento a su familia, que está pasando un momento, ¿verdad?, ahora mismo en sus vacaciones allá en España, y cuánto anhela, ¿verdad?, que estos días terminen para poder regresar y estar con ellos. Sí, pero estoy en buenísima compañía, sí, con vosotros y con todos los oyentes. Hay un sacrificio que envuelve todo esto,
pero entiendo que esto viene a ser la gasolina que lo impulsa a continuar. Sí. El hecho de entender que esto no es simplemente un tiempo que se invierte para lograr el fin de tener una obra más literaria, sino que en el corazón de Dios primeramente nació ese libro, ese tema, porque había la intención de poder ayudar a alguien. Nosotros hemos podido ser testigos, ¿verdad?, de esta intención de Dios de poder llevar al hombre a que pueda formar una herramienta para poder ayudar a alguien en un momento de crisis. Hay personas que están delante de nosotros cuando predicamos o enseñamos. Hay otras que Dios quiere alcanzar a través de un libro, que quizás meses o hasta años después de haber sido escrito, estará ministrando una vida y un corazón en necesidad. Sí. Nosotros que pastoreamos la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Casa de Dios y Puerta del Cielo, allí en la avenida 65 Infantería en Río Piedras, saludamos a esa hermosa congregación. Y aquel que no tenga un lugar donde congregarse aquí en San Juan, le invitamos a que sea parte de esta hermosa familia. Pero hemos podido ser testigos de cómo el libro Óleo de Gozo, que mi amada esposa pudo escribir en un momento muy difícil para nosotros como familia, ha podido alcanzar a vidas que quizás de otra manera no hubiéramos podido alcanzar. Han llegado personas, inclusive, pastora, a nuestra congregación después de un culto, sin nosotros conocerlo, a venir a dar las gracias a mi esposa, porque su libro le ayudó a pasar una etapa con la cual estaba luchando hace 15 años y no sabía cómo poder sobrellevar ese luto, esa pérdida de ese ser querido que había ocurrido hace tanto tiempo atrás. Y es ahí donde uno ve que realmente vale la pena el sacrificio, ese tiempo invertido, y el continuar haciendo eso que el Señor un día le llamó a hacer. Sin duda, sin duda. Yo estoy convencido de que los libros son misioneros que Dios utiliza para llegar a todos los rincones del mundo. Y por eso yo diría, mira, habéis podido conocer algunos de los momentos y los episodios, pero la inmensa mayoría de lo que está ocurriendo a través del esfuerzo de haber escrito un libro, no lo vas a conocer. Sin embargo, el que no lo conozcas no significa que no esté ocurriendo. Vas a verlo en su momento determinado. Vas a verlo. Dentro de lo que es este proceso, ¿verdad?, de nosotros poder escribir un libro, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad de escribir, aún todavía espero tener esa oportunidad. Es algo que como que me está contagiando a mí, esta oportunidad de poder compartir mi hogar, ministerio y mi vida con una escritora. Es algo que te lleva a meditar en ocasiones sobre si tienes algo que tú aportar para otros que quizás están transitando un momento en la vida que ya tú transitaste, que ya viviste, que ya experimentaste, y cómo tú puedes alcanzarlo. Y me he dado cuenta que una herramienta muy eficaz es a través de precisamente el poder escribir, para que otras generaciones, para que otras personas que quizás vienen ahora experimentando esos momentos en la vida que tú has experimentado, puedan tener una herramienta que tú no tuviste en un momento dado. Ha nacido, pastor, algunos de sus libros a través precisamente de una experiencia que usted vivió, que quizás usted no encontró en ese momento una herramienta que pudiera ayudarle a poder lidiar con esa situación familiar, personal, ministerial, y el Señor puso en su corazón, no la tuviste, pero ahora quiero que escribas para que aquel que viene atrás pueda tener esa herramienta que tú no tuviste. Absolutamente. Mira, yo creo que todos mis libros han nacido en algún momento de experiencia personal. Tú muy bien dijiste, Pastor Josué, que algunos de los libros dejaban jirones de mi piel, dejaban jirones de mi vida, pero no son algunos. En todos los libros he dejado alguna huella, alguna marca. Y fíjate, por ejemplo, El Cincel de Dios es un libro que tal vez no muchos conocen actualmente porque es de los más antiguos. El Cincel de Dios lo escribí en un momento de inmovilidad física total y absoluta. Una severa lesión en mi columna vertebral me impidió caminar durante meses. En ese momento yo no tuve otra forma que adorar a Dios para enfrentar aquella crisis, adorar a Dios, pero también
volcar mis preguntas sobre el papel. Lo escribí cuando solo podía mover la mano, ni siquiera girar la cabeza podía. Pero lo escribí porque me di cuenta de algo. La escritura es terapéutica, es sanadora. La escritura sana al que escribe, pero sana también al que lee. Así que, respondiendo a la pregunta, creo que de los 36 libros que he publicado, 34 han nacido en crisis personales que se han convertido en herramientas de bendición. A eso se le llama capitalizar el dolor. Por eso es que yo animo fervientemente a quienes nos están escuchando, no desestimes la posibilidad de escribir tu historia. Tú tienes una historia que escribir y esa historia va a bendecirte a ti mientras la escribes, pero va a bendecir a muchos más cuando la lean. Y fue por eso que fundé Ágora Literaria. Yo quise tener un mentor. No pude tenerlo, al menos de manera muy cercana, y dije, Dios, ayúdame a poder mentorar a otros, ayudar a otros a escribir. Amén. ¿Qué ha significado para usted el poder mentorear a otros? Porque hay muchos escritores, pero muy pocos quieren o desean o comparten realmente ese conocimiento, esa experiencia para que otros también puedan incursionar en la escritura. En mi caso, por mucho tiempo yo deseé escribir un libro, pero no sabía cómo hacerlo, cómo comenzarlo, no sabía cuál era el proceso, así que yo renuncié a mi sueño, a mi deseo, porque no sabía cómo comenzar. Usted habló de que nace Ágora Literaria, pero ¿por qué realmente nace Ágora Literaria y por qué es tan importante para aquella persona que quiera comenzar a hacer un libro poder ser mentoreado? Y ahí vamos en la parte de la mentoría. Sí. Y es tan importante. Pues mira, Ágora Literaria nace progresivamente, va tomando peso en mi corazón cuando en las firmas de libros, después de las conferencias, firmo libros a los lectores y uno y otro y otra me decían, yo quisiera algún día escribir, pero no valgo para esto. Tengo algo que escribir, pero sé que nunca podré hacerlo. Mira, si hubo alguien que pensó que no podría, que no valdría, que no servía, ese fue José Luis Navajo. El haber recibido de mi primer manuscrito, de mi primer libro ofrecido a editoriales, haber recibido 19 negativas, a mí me afirmaron más en que, José Luis, tú no puedes, tú no vales, pero mi interior ardía por el deseo de escribir. Escuchar a tantos que decían nunca podré, y yo poder decirles, yo tampoco pensé que podría, pero mira, hoy tú estás adquiriendo este libro y yo te lo estoy firmando. Fue lo que un verano nació en mí el deseo de podría ayudar a otros a escribir libros, y durante ese verano la inactividad propia de las vacaciones me permitió buscar a Dios en oración. Para el mes de octubre yo dije, esto hay que ponerlo en marcha, y el mes de noviembre se inició el primer curso de escritura. Hoy, bajo el auspicio, bajo la sombra de Ágora Literaria, ya han visto la luz, creo, si no me equivoco, que en este mes va a ser el libro número 38 que bajo Ágora Literaria nace. 38 personas que pensaban que no podrían, pero que ya tienen su libro recorriendo el mundo. Así que es una escuela que a mí me está bendiciendo más que a nadie. Y yo recuerdo perfectamente cuando en ese viaje en automóvil, cuando estuve ministrando en vuestra amada iglesia, tú me hablabas del proyecto y te animé y te dije, ánimo, adelante con ello. Hoy ya es una realidad que está bendiciendo a muchos. Ella lo ha logrado, yo por la gracia de Dios también, tú también lo puedes lograr por la gracia inmensa de Dios. Amén. Fui bendecida por la mentoría de usted. Recuerdo esa pregunta, ¿y por qué no escribes? Recuerdo esa pregunta, ¿verdad? Mientras íbamos en el auto, y un momento dado pensé en esos sueños o en ese sueño que tenía de escribir, y ahora el Señor mostraba su gracia sobre mí,
ponía en mi camino al pastor José Luis Navajo de una manera muy bonita, muy especial, como parte de mi testimonio, el cual en medio del proceso del duelo yo pude conectarme con él, con un grupo que él estaba formando en oratoria, que luego más tarde estábamos hablando de ese grupo, y luego de ahí surge la oportunidad de poder entonces comenzar mi proyecto de óleo de gozo. Para mí fue muy especial, muy importante, muy sanador. El proceso de escribir, usted dijo que era solitario, es muy individual, es muy personal, e incluso muchas veces llegan muchas dudas de que si seguimos, que si lo paramos, de que si realmente vale la pena, pero con todos los testimonios que he podido escuchar a lo largo desde que el anuncio de óleo de gozo surgió en enero, puedo decir que realmente ha bendecido a muchas vidas, así que también les animamos a que usted pueda contactar al pastor y ser parte de Ágora Literaria, pastor, y que usted me puede decir sobre qué significa para usted el poder mentorear a tantos autores. Realmente son 38 y yo sé que cada uno de ellos tiene una experiencia muy especial, muy peculiar de cómo lo contactó y cómo se logró ese sueño, pero para usted, ¿qué significa mentorear a estos escritores? Para mí es una experiencia emocionante. Primero que me brinden la confianza de decir quiero que seas mi compañero en este proyecto. Para mí es algo que me emociona, que me conmueve. Por otro lado, para mí también es una respuesta de la gracia de Dios. Cuando yo me decía a mí 1000 veces al día, ni puedes, ni vales, ni sirves. Y ahora Dios muestra que no solamente pudiste hacer tu proyecto personal, sino que puedes ayudar a cristalizar el proyecto de otros. Eso es algo emocionante. Y luego es algo que me ilusiona porque yo creo firme y definitivamente en el poder que tiene la literatura que transmite principios y valores. Hay literatura con antiprincipios, con antivalores, pero ayudar al parto de hijos e hijas literarios que van a inyectar valores y principios en el mundo, para mí es un lujo de verdad. Y mira, de hecho, aprovecho este balcón radiofónico y televisivo para anunciaros que el próximo curso de escritura, que va a ser un curso intensivo y además va a ser a través de Zoom sincrónico, es decir, en directo. Ustedes y yo estaremos en directo 2 días, 3 horas cada día. Va a ser en septiembre. Así que a través del programa puedes contactar, no sé si se facilitará alguna, pero puedes contactar con los pastores y ellos, tenemos un cupo ya totalmente cubierto, pero estamos valorando por el interés que ha demostrado abrir otro grupo de estudiantes, porque el máximo serán 20 en cada grupo para poder tener una interacción directa. Y el primero de ellos va a ser en septiembre. Excelente. Pastor, queremos darle la oportunidad. ¿Puede dar algún medio en que se puedan contactar, algún correo electrónico, aquel que muestre el interés? Pues gracias, sí, claro que sí. El correo electrónico es la forma más directa de contacto y sería joselnavajo@gmail.com. joselnavajo@gmail.com. También puedes encontrarme en todas las redes sociales como José Luis Navajo, tanto en Instagram como en Facebook, como en X. Puedes escribir allí si quieres preguntar y estaré respondiéndote con mucho gusto. Sí, queremos, dentro de la línea de este programa, que es el Dios de toda gracia, queremos poder testificar que no solamente se trata de la gracia del Señor que se manifiesta a nuestras vidas, que lo vemos a través del trato del Señor con nuestra familia, en nuestro ministerio y con aquellos que Él pone delante de nosotros, sino la gracia que Él nos da para poder nosotros enseñar a otros, poder dirigir a otros. Es algo que realmente podemos testificar que proviene de Él, porque usted al comienzo de esta entrevista narraba sobre su timidez, ¿verdad? Como que difícil se le hacía comunicarse con otras personas, pero vemos a donde el Señor lo ha llevado. Y ahí vemos la gracia que Dios ha depositado sobre usted. Yo quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Para poder estimular a aquellos que quizás hoy están viendo en el testimonio del pastor José Luis Navajo, el testimonio de lo que ellos están viviendo ahora mismo. Un deseo que nace en su corazón de poder realizar algo como escribir un libro.
pero que en su mente hay una lucha y una batalla sobre tantas limitaciones que ustedes pueden tener para poderlo realizar. Aquí vemos un hombre de Dios que venció esos temores y que ahora está siendo de grande bendición a otras vidas por la gracia del Señor que lo alcanzó. Antes de terminar este programa, Pastor, queremos que nos pueda hablar sobre su última obra, su último trabajo, ¿verdad? Que recientemente ha estado quizás compartiendo en los diferentes medios. ¿Cuál es ese trabajo? Pues mira, es un libro que todavía no he podido compartir, pero que se titula Reconstruida. Reconstruida es una secuela del libro Heridas de Amor. Heridas de Amor relata desde la perspectiva del padre lo que vivimos en nuestro hogar con nuestra hija cuando fue destruida. Cuando ese libro llevaba un año circulando, una mañana temprano sonó mi teléfono y era mi hija Miriam, a la que, como ya dije, recogimos en la calle. Ella me dijo: papá, he tenido un sueño. En este sueño yo he visto que escribía mi historia desde mi perspectiva, lo que yo viví. En este sueño he visto el título del libro y el título de cada uno de los capítulos. ¿Qué debo hacer?, me dijo ella. Le dije: escríbelo. No sé si se publicará o no se publicará, pero escribir será sanador para ti. En aproximadamente, no recuerdo si fueron 4 o 3 meses, el caso es que en 6 meses ese libro ya había sido escrito por ella y editado por mí. Hoy ese libro, hace un par de semanas que llegó a Puerto Rico, es la obra más reciente escrita por José Luis Navajo junto con Miriam Navajo. Ella ya está recibiendo testimonios tremendos, tremendos. Y mira, estamos hablando de la gracia de Dios. Cuando yo escribí Heridas de Amor como padre, ella censuró mucho ese libro porque sentía pudor, era lógico. Y yo acepté cada una de las censuras que ella imprimió al texto. Pero cuando ella dijo: Dios me ha dicho que lo escriba, he podido experimentar esto. Cuando tú abres tu corazón y expones al mundo tu herida ya hecha cicatriz, no la herida cuando está todavía infectada, sino cuando ya se ha convertido en cicatriz, las heridas gritan 3 cosas. Grita: dolió, grita: sanó, y grita: ahora soy un vehículo de sanidad. Esa es la obra más reciente, Reconstruida. Excelente. Vemos cómo el ministerio se ha expandido. Ahora su familia también está siendo parte de este ministerio que usted lleva a través de la Escritura. Y hoy, ¿verdad?, no hay tiempo para más. Y queremos agradecer esta oportunidad tan maravillosa de poderle tener con nosotros. Y decirle a todo aquel que está al alcance, ¿verdad?, de las cámaras y de la radio, que el Dios de toda gracia también puede ministrar a su vida, a su corazón, de manera muy especial. Aprovecho la oportunidad para decirle: consiga los libros del pastor José Luis Navajo. Están a la disposición en todas las librerías cristianas y en muchos otros foros a través de las redes sociales. También puede hacer contacto con él. Sabemos que le será de grande bendición. Ahora hasta la próxima en su programa El Dios de Toda Gracia. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias, bendiciones. EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado El Dios de Toda Gracia con los pastores Madeline y Josué Troche. Te esperamos la próxima semana, donde compartiremos más palabras del Señor y más testimonios en El Dios de Toda Gracia. Transmite WIDP, Canal 46.1, Guayama, San Juan, Puerto Rico. Somos EBN Televisión, para toda la familia.